el- lo que es el sobrepeso y, bueno, un IMC que se considere eh, obesidad. Simplemente necesitaríamos una tabla que es exactamente la que puse abajo de ejemplo, si se las podría observar, para poder diagnosticar. Entonces esto nos permitiría adquirir pues un grupo de investigación de manera rápida para poder comenzar. En cambio, si es que iniciaríamos por el lado de la depresión, necesitaríamos lo que es ayuda de expertos, ya que, como hemos visto en semestres pasados y también lo apoya la bibliografía, para diagnosticar depresión infantil se necesita a un experto sobre el tema para poder hacerlo. Entonces, por ese lado, deberíamos invertir más tiempo y más lo que sería recursos sobre un profesional o varios profesionales en este caso. También por otro lado, la capacidad de este tipo de estudios transversales, que en realidad en este caso no contaría con una causa-efecto, sino más bien con una probabilidad o una predisposición a obtener un resultado, es decir, en este caso la obesidad y que los niños presenten depresión. Entonces, así pues, consulté dos artículos que eran los que me parecieron más interesantes, en los cuales apoyan en los primeros párrafos la decisión de haber comenzado desde la obtención de un grupo poblacional de investigación con respecto a lo que se refiere primero personas que tengan, o sea, niños que tengan obesidad, mm, para después ver la relación que existe con la depresión, que serían estas dos bibliografías de aquí. Entonces aquí tenemos el primer cuadro que les había comentado, donde nos muestra cómo podríamos hacer la relación para obtener el IMC, la talla y el peso en los niños, cómo deberíamos hacerlo, según la OMS. De ahí tenemos en cambio esta tabla de acá, que en realidad es una tabla pequeña, sobre la cual nos explica cómo deberíamos diagnosticar la depresión en infantiles hasta lo que es un grupo de adolescentes. Sin embargo, en Pero este usted caso, ya se pasó de la carilla, pues. ajá, Solamente es una carilla. solamente era como nexos, doc. En realidad mi trabajo constaría hasta aquí. Y de ahí la fuente bibliográfica. Claro, entonces, en una carilla, Ajá. redúzcale sin L- mutilarle y me manda. mm, ¿De acuerdo? Ipso facto, este rato. ya no. Vamos, Adriana. Listo, Doc. No sé si se puede ver. Sí. ¿Sí? Ya. En cuanto a la consulta que hice en cuanto a la obesidad que genera la depresión, yo me fui más por ese lado, por lo que pude encontrar. Entonces, en este nos decía, según la OMS, nos denota que la obesidad infantil es una pesadilla y que generalmente en la actualidad este representa 42 millones de niños menores de 5 años, los cuales sufren de sobrepeso y obesidad. Y por su parte se presenta que si existe esta tendencia, generalmente para el 2025 aumentará a 70 millones lo que sería la afectación de obesidad infantil. Por su parte también tenemos aquí datos del Ecuador en ENSANUD que nos dice que el 29,9% de niños desde los 5 años hasta los 11 años tiene sobrepeso y obesidad. Otra cosa muy importante que podemos denotar aquí que es que 1 de cada 3 niños en edad escolar y 1 de cada 4 adolescentes ya registran sobrepeso. En cuanto a lo que sería la diferenciación con la depresión, los datos que se presentaban era que aproximadamente 2 de cada 100 niños menores de 12 años sufren depresión, pero aquí es que todos los niños que se sienten a veces tristes o abatidos por este sentimiento, este no tiende a ser duradero. Por otra parte, lo que nos menciona lo que sería la UNICEF, nos dice que la obesidad infantil puede conducir a la aparición temprana de algunas patologías, entre estas está diabetes tipo 2, estigmatización y también tenemos aquí la depresión, es decir, que podemos asociar que la obesidad infantil puede
generar este proceso depresivo, también porque este engloba lo que sería la esfera psicológica, provocando así tanto la depresión y también el bajo autoestima. Otra de las fuentes también que puedo encontrar y es que en general la obesidad puede ser causada por este excesivo consumo de alimentos, alta densidad energética, también lo que sería el consumo de productos ricos en grasas saturadas, azúcar, sal, la inactividad física, también lo que sería la actividad que actualmente no se está generando, por eso se da el sedentarismo y esto va aumentando mucho más actualmente en lo que sería la población infantil. También se considera lo que sería estos factores como provocantes de una elevación o prevalencia de obesidad en la adultez. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el excesivo sentimiento de lo que sería de culpa genera una estigmatización y por eso se atribuía que a esta la responsabilidad de la obesidad, es decir, que las personas generalmente aquí tienen este sentimiento de culpa por tener la obesidad y entonces esto genera un episodio depresivo mayor. En cuanto a esta parte que pude obtener de acuerdo a estos datos, otra cosa que también se presenta es que este sobrepeso o obesidad puede favorecer a factores externos, entre estos tenemos comentarios, burlas, expresiones de rechazo de los iguales u otras personas. Esto genera lo que sería factores causales de sentimiento de culpa y a su vez lo que serían los trastornos de conducta alimentaria. Otro también que pude denotar es uno que fue publicado en la revista International Journal of Obesity, en la cual muestra una relación en cambio bidireccional que se genera entre la obesidad y depresión, esto constando de que la depresión en pacientes obesos y viceversa tenía resultados significativos. Otra cosa que también pude notar es que un estudio que se realizó en lo que sería niños con obesidad y depresión infantil en menores de 8 a 12 años, proporcionaba evidencia que sí existe una relación entre la obesidad y la depresión y también que la presencia de soledad y aislamiento y una baja autoestima son los síntomas asociados a la manifestación de depresión en los niños con obesidad. Por otra parte, otro estudio que sí aquí acerca de en el Hospital Vicente Corral Moscoso, el cual demostró que aquellos niños obesos que están acompañados tienen una frecuencia mayor de depresión frente a los que no lo estaban y que también tener un grado 2 o 3 de obesidad constituye un factor que aumenta 2,94 veces el riesgo de presentar depresión. Según veo, tiene dos carillas, ¿no? Sí, Doc, pero la otra es solo de las referencias bibliográficas. Solo la referencia. Sí. Bueno, mándeme entonces, Santiago. Esta es una prueba, ¿no? Así que su mejor esfuerzo. Santiago está. Santiago Bravo. Sí estoy presente con mi compu, si me da un segundito. Vamos. Doc, disculpe hasta que mi compañero presente, ¿dónde le subimos el trabajo? En mi WhatsApp. Ya, Doc. Que Gallardo puede compartirles el WhatsApp a todos.
Ok, y cada estudiante que le envíe por WhatsApp Sí, el documento. Ok. sí, sí. Eh, tal vez, creo que Santi tiene un problema con su compu, entonces tal vez tardemos un minuto para comenzar con el siguiente, la siguiente persona. Vamos entonces con John. John Calderón. No sé si se está viendo, Doc. Buenas tardes. Sí, Ya. adelante. Bueno, en este caso, lo que yo empecé investigando es primero determinar a qué se considera obesidad infantil y depresión infantil, ¿no? Porque no es lo mismo con la medición del peso o índice de masa corporal en un niño que en un adulto. Entonces, según la OMS, lo que mencionaba es que prácticamente se considera obesidad aquel niño superior al 95% de otros niños de acuerdo a su edad y su sexo. En cuanto a depresión, pues como una pequeña definición, era la situación afectiva de tristeza vital y profunda con mayor intensidad y duración. Pero cabe recalcar que tanto este trastorno depresivo tiene una relación con la obesidad bidireccional, es decir, y a su vez tiene este mismo comportamiento con otras diferentes patologías como a nivel cardiovascular, neurológica y metabólica, en este caso la obesidad, ¿no? Y bueno, más que todo esto con el fin de em, tener una idea clara de lo que es cada uno de estos dos términos que estamos haciendo la asociación y pues partiendo de eso, lo que hice es verificar la prevalencia de cada una de ellas. En este caso, em, a nivel de la encuesta de Ensanud, lo que pude encontrar en nuestro país es que hay una alta prevalencia de obesidad en niños, tanto menores de 5 años, de edades de 5 a 11, y también esta a su vez triplica sus valores llegando hasta un porcentaje de 29,5%. Y en adolescente disminuye un poco, pero igual se mantiene la misma tendencia alta. Mientras que en caso de la depresión, pues en este caso, pues ahí igual no encontré información respecto a la situación nacional, sino más bien lo que hice es buscar a nivel un poco más internacional. Igual había una tendencia en que se considera uno de cada 20 niños o adolescentes que va a tener o va a cursar con un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. Entonces, más o menos con este panorama, lo que mi enfoque va dirigido es que la obesidad sería considerada como la variable independiente en este caso, mientras que la depresión sería considerada como la variable dependiente, ¿sí? Y más que todo por el hecho de que hay mayor prevalencia en este caso de obesidad que casos de depresión en los niños, y pues ahí es lo que trataría de encontrar digamos, la explicación del por qué la obesidad vendría a ser considerada en este caso digamos, la causa de la depresión en este grupo etario. Y bueno, pues más que todo, va también relacionado con el aspecto sociocultural, el aspecto de la estigmación y los prejuicios establecidos de la sociedad, lo cual va a llevar a que un niño o niña con sobrepeso o obesidad se sientan discriminados, y pues a su vez esto no va a depender, más que todo va a depender del entorno familiar y escolar en el que se encuentre, ¿ya? Y esto va a desencadenar, digamos, o va a tener un detonante en las conductas depresivas que va a tener posteriormente el niño o niña. Y bueno, esto estaba respaldado
con dos estudios que encontré, uno que se realizó en Canadá y otro en España, que prácticamente demostraban lo mismo, que hay una alta tendencia en este aspecto de que personas con obesidad y sobrepeso, en este caso niños o adolescentes, en este caso de 8 a 17, lo que dice aquí, el otro de 10 a 17 años, presentan igual un alto porcentaje de depresión y que están acompañados con el sobrepeso y obesidad como antecedente previo. Entonces, estos dos estudios lo que resalta es el hecho de que se respalda lo que acabo de mencionar y que esa relación entre obesidad, que sería como considerada como variable independiente y que podría ser una de las causas o razones por la cual los niños presentan depresión posteriormente. Bueno, en este caso también lo que pude encontrar, algo que me pareció interesante durante la revisión que hice fue que en cuanto al sexo, son las niñas que presentan, o el sexo femenino son las que presentan mayor prevalencia o mayor incidencia, digamos, perdón, en lo que serían nuevos casos de depresión cuando tienen un sobrepeso u obesidad, en comparación a aquellas niñas que tienen un normopeso, ¿sí? Y pues, para resumir un poco más este aspecto, sé que se me pasó un poco, pero lo que quería mencionar es que tanto la depresión y la obesidad forman un círculo vicioso en donde prácticamente la obesidad va a predisponer a la depresión, pero la depresión que va a hacer es perpetuar o empeorar lo que sería el cuadro de obesidad, en este caso en niños y niñas. Y dentro de mis hipótesis, lo que había generado es si es que la obesidad infantil genera un aumento en el riesgo de depresión, tanto a mediano y largo plazo, así porque esto me faltó mencionar, que se había encontrado que en niños que presentan obesidad o sobrepeso en la edad infantil tienen un mayor riesgo de que se prolongue la enfermedad, pero se manifieste con cuadros depresivos en un futuro, en una edad adulta. Entonces es por eso que me planteo esta hipótesis y a su vez también la influencia del entorno sociocultural, si es considerado un factor de riesgo para el aumento de peso corporal acompañado de depresión en niños escolares. Y lo último que le había comentado en cuanto al sexo, si el sexo masculino tiene mejor asimilación de la obesidad comparado con el sexo femenino. Eso era, más que todo. Gracias. ¿Está ya yo? Perdón, Santiago. Sí, Doc, ya me prendió. Bien la compu, ahorita le comparto. Doc, ¿me confirma si se ve? Sí, adelante. Ya, entonces en esta pequeña revisión sobre la correlación que puede existir entre la depresión y obesidad en los niños, primeramente comenzamos definiendo que la obesidad va a ser un aumento del peso corporal a expensas de lo que sería el tejido adiposo graso. Y esto va a ser, en adultos se considera un sobrepeso o un IMC igual o superior a los 25 y la obesidad cuando éste supera los 30. Sin embargo, esto va a ser y se va a medir de forma diferente en cuanto a los niños. Para los niños menores de 5 años, el sobrepeso se considera cuando el peso en relación a la estatura supera dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, que podemos dilucidar. Y también la obesidad va a ser el peso para su relación con la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima de esta mediana establecida en las curvas de crecimiento según la Organización Mundial de la Salud. Esto igualmente sigue cambiando para niños y adolescentes de entre 5 a 19 años, definiendo que el sobrepeso viene a ser el índice de masa corporal para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil en la Organización Mundial de la Salud, y a la obesidad se le considera dos desviaciones típicas por encima de la mediana que se establece en las curvas de crecimiento según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, después de esto, referimos que al menos 155 millones de niños en edad escolar tiene en el mundo tanto sobrepeso como obesidad, según datos de la OMS recopilados en el año 2016 alrededor del mundo. 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso o eran obesos, y especialmente en países de vía de desarrollo vamos a encontrar que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños de edad preescolar va a superar el 30%.
Y se prevé que si se mantienen estas cifras, esta tendencia de crecimiento, el número de lactantes en niños pequeños con sobrepeso aumentará más o menos a 70 millones para el año 2025. En Ecuador, según la encuesta en Sanud, el 29,9% de los niños desde 5 hasta 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Aquí vamos a encontrar que la familia va a ser fundamental para el cuidado de los niños y el tratamiento de la obesidad infantil. Los trastornos de la conducta alimentaria, ya en la parte psicológica, llegan a ocultar lo que son familias disfuncionales, problemas de autoestima, sociabilidad y diversas alteraciones psicológicas que pueden perdurar hasta la adultez, haciendo más propensos a niños, adolescentes y adultos a tener obesidad. Aquí juegan un papel bastante importante todo lo que es la familia y los padres para todo lo que es el tratamiento, ya que ellos introducen en el niño los hábitos de alimentación. Además que el medio escolar, el colegio puede promover o no lo que es la actividad física, controlar el tipo de alimentos que se venden en las instalaciones donde el niño y el adolescente estudia y pasa la mayor parte de su día. Entonces, tanto la familia como la escuela son los lugares donde debería considerarse el desarrollo de programas que promuevan la adquisición de hábitos alimenticios saludables, mejores estilos de vida que se puedan considerar a lo largo de la infancia. Luego, definiendo lo que es la depresión infantil, vamos a ver que es una situación que se caracteriza por etapas de irritabilidad o de tristeza en el niño de intensidad y duración variable. Estas pueden manifestarse con dificultad del aprendizaje en el niño, inseguridades, resistencia al juego con sus pares, problemas de comportamiento, ausencia de los niños en las clases, entre otras más. Entonces, para poder evaluar la depresión infantil existen algunos métodos como la escala de depresión la escala de depresión en los niños con siglas de CDS, que va a clasificar en este caso la respuesta de los niños, sus síntomas en una respuesta afectiva, a un autoconcepto negativo, la disminución del impulso y de la productividad mental, problemas psicosomáticos, preocupación de muerte y o enfermedad, y dificultades asociadas con la agresividad y la irritación que puede presentar el niño. En una revisión sistemática puede encontrar y se menciona que hay alguna asociación entre la obesidad en niños de edad preescolar con un temperamento de reactividad negativa y baja autorregulación, problemas en su comportamiento. Un estudio en preescolares también asoció lo que va a ser la reactividad negativa y la alimentación emocional o emotional eating, que se basa en comer por tristeza. También otro estudio indica que en adolescentes con peso normal hay mayor tendencia a la agresividad y no tanto en niños obesos. También diversos estudios han mostrado la asociación directa entre la obesidad y la depresión, remarcando que la depresión no solo va a ser una consecuencia de la obesidad, sino también puede preceder a la obesidad, es decir, que no hay una relación todavía muy esclarecida entre causa y efecto. Y sí dilucida que esta se presenta más en mujeres, en niñas, que en niños. También se ha encontrado una asociación directa entre la obesidad y la depresión infantil. En un estudio en México se encontró que más o menos el 20,6% tuvo depresión. También se determinó que las niñas tenían una mayor prevalencia de depresión en comparación con los niños, eso nuevamente. También en un estudio cuasi experimental se realizaron cambios y una intervención en un grupo de niños donde se diseñó una dieta adecuada para cada niño en particular, valorando su condición psicológica y socioeconómica, y también se promovió actividad física en estos niños, promoviendo también, como les dije, la dieta especializada con este niño junto con su familia, y se trataron ciertos aspectos psicológicos, y al finalizar este estudio se observó una disminución estadísticamente significativa del índice de masa corporal de estos niños y niñas, y también la incidencia de lo que es la depresión. Todos estos estudios, para concluir, nos van a mostrar que realmente existe una relación entre la obesidad y la depresión infantil y la influencia que tiene toda la familia en estas dos variables.
es muy importante definir que tanto el personal como las instituciones de salud tengan en cuenta que la obesidad va a ser una enfermedad multifactorial, que no se le puede atribuir exactamente tampoco solo una causa y un efecto, y donde los aspectos psicológicos, en este caso la depresión, van a tener un papel clave y debe ser bastante una piedra angular en lo que es el tratamiento de los niños con obesidad infantil. Muchas gracias. Jocelyn, por favor. Ya le presento, Doc, un ratito, por favor. Ok, entonces la clase anterior estamos discutiendo sobre si en un estudio transversal se encuentra que la depresión es más común en niños con obesidad que sin obesidad. Entonces, en relación a la pirámide con evidencia, y una de las más altas es las revisiones sistemáticas. Entonces, en relación a la bibliografía que he consultado, me parece que una de las puertas de entrada para resolver esto de aquí o aproximarse a una respuesta es que el exceso de peso deteriora la autoestima del niño y lo condujo a la depresión. ¿Por qué? Porque pienso que la discusión debe ser entre comparar las probabilidades de depresión en niños obesos y con sobrepeso con los niños de peso normal. Entonces, como les comentaba sobre la revisión sistemática consultada, es que es uno de los estudios más grandes presentados, donde se estudia aproximadamente más de 143,000 niños y donde concluye que en comparación con los niños de peso normal, los niños obesos tienen un aumento del 32% de prevalencia, perdón, de probabilidades de depresión actual o futura. Entonces, también este estudio muestra que el riesgo persiste a través del tiempo, o sea, se mide, se presentó el resultado tanto actual como en un futuro. Y también otro de los estudios nos mostraba que los resultados de exámenes psicológicos clínicos que fueron aplicados a niños y adolescentes con obesidad también suelen tener problemas psicológicos, entre ellos como deterioro de la autoconciencia, baja autoestima, bajos niveles de felicidad y de satisfacción, inferioridad, ansiedad y depresión. Y para resumir todo lo que les he comentado es en este forest plot de la revisión sistemática que les comentaba, donde los niños presentaban en relación al subtotal un 14% más de probabilidades de tener depresión los niños obesos en relación con niños de peso normal, tanto actual como futuro. En relación a las niñas, estas presentaban un 44% más de probabilidades de tener depresión, tanto actual como futura, y esto obviamente concluimos en que existe más de prevalencia en tanto en niñas que en niños, y en total es que existe un 32% más de probabilidades de presentar depresión en comparación de estos niños estudiados tanto con sobrepeso o obesidad que en niños que en niños con peso normal. Entonces, yo opino que en relación al resolver este estudio transversal se debería... por la puerta de entrada que se debería tomar es el exceso de peso que deteriora la autoestima del niño y lo condujo a la depresión, aunque hay que tomar en cuenta que no, o sea, la obesidad es multifactorial y existe, bueno, una relación directa tanto entre el sobrepeso y la depresión. Entonces, pienso que la comparación entre las probabilidades de depresión en estos niños, bueno, sería que existe más, obviamente, según lo que les he indicado, en niños con sobrepeso u obesidad que en niños con peso normal. Muchas gracias. Kevin. Listo, doctor, ya le presento. Ya, en este caso, igual para comparar y comprobar la hipótesis de si el estudio transversal era válido para la obesidad y la depresión estaban asociadas, busqué un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis, donde se evaluaron a más de 140,000 niños, es decir, tomaron una muestra grande, pero menores a 18 años.
Entonces, la pregunta era si la obesidad estaba asociada a la depresión y la hipótesis alternativa era si la depresión estaba asociada a la obesidad y la nula sería si la depresión está asociada a la obesidad. Entonces, con esto ya nos indicaría que además de ser un estudio no solo transversal, sino de corte y longitudinal, podemos detectar que la variable dependiente en este estudio es la depresión, es decir, es la consecuencia de la obesidad, porque la obesidad es una variable cualitativa, es una variable continua que la podemos medir, como ya se vio en los anteriores estudios, en este caso si son niños, los percentiles de las medidas, en este caso de la talla y del peso. Entonces, los percentiles eran de 95 y 85, pero estaban correlacionados al índice de masa corporal, que era de 25 a 30 kilogramos cuadrados kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces, lo importante aquí es saber los métodos que usaron en este estudio, porque no podemos comparar niños de obesidad que ya tenían depresión, sino niños de obesidad que se los midió transversalmente, o sea, se midió una vez, en este caso, la obesidad, si tenían obesidad los niños, y después se les fue observando si es que desarrollaron depresión. Entonces, la metodología utilizaron niños menores de 18 años con obesidad, hasta ahí, más no con depresión. Se excluyeron, en este caso, los niños que tienen depresión y vieron si de los años 2000 a 2017 desarrollaron depresión. Este es un metaanálisis, más de 22 estudios y con un total de más de 140,000 niños, donde, como pueden ver, el intervalo de confianza es de 95 y como dicen los resultados, aquí se comparan que el odds ratio en este caso va a ser solo de 1.32 veces mayor a los niños con peso normal. Es decir, que los niños con obesidad que desarrollaron depresión solo va a ser mayor con 1.32 veces que los niños con obesidad sin depresión. Entonces, esto concluye que a pesar de que sea mayor a 1, en este caso los niños con obesidad desarrollaron depresión significativamente mayor a los niños con obesidad sin depresión. Pero también se estudiaron a las niñas, es decir, las muestras no solo abarcaron niños, sino también a las niñas, y en las niñas, como podemos observar, va a ser 1.44 veces mayor a que las niñas, en este caso, con peso normal. Y como pueden ver, los intervalos son muy cortos, por lo tanto es estadísticamente significativo. Y en conclusión de este estudio se observó que la evidencia es fuerte de que las niñas con obesidad desarrollan depresión significativamente comparada con las niñas, en este caso, de peso normal, y el riesgo va a perdurar en la adultez. Bueno, eso es prácticamente, ya está comprobado de que la obesidad, a pesar de que solo sea un odds ratio de 1.32, 1.44, es mayor a los niños que no tienen obesidad. Ese es mi trabajo. Entonces, prácticamente se rechaza la hipótesis nula, por lo que nos queda la hipótesis alternativa. O sea, es prácticamente una comprobación de que no solo un estudio transversal, sino más bien un estudio transversal con cortes y longitudinales pudieron aceptar la hipótesis alternativa. Bueno, eso es prácticamente lo que yo investigué. Obviamente son de distintos países, o sea, no es Israel, Estados Unidos, son varios estudios prácticamente de todos los países. Gracias. Listo. Mike. Sí, doctor, ya le comparto. Ya. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Yo, de igual manera, quiero empezar definiendo qué es la obesidad infantil y qué es la depresión infantil.
Bueno, la obesidad infantil, esta es una enfermedad multifactorial que consiste en el incremento del tejido adiposo en los niños y esto conlleva problemas de salud tanto físicos como mentales. Según datos de la OMS, 170 millones de niños en el mundo tienen sobrepeso y obesidad. Y esto está relacionado con importantes reducciones en la calidad de vida de estos niños y también son víctimas potenciales de burlas, de intimidación y de aislamiento social. Por eso la obesidad infantil se ha convertido en un problema grave de salud pública en el siglo XXI debido a que su prevalencia y su incidencia siguen en aumento. Por otro lado, la depresión infantil es una patología afectiva, la cual se manifiesta como irritabilidad o tristeza y su intensidad y duración es variable dependiendo del niño y del entorno social. También estos niños tienen dificultades de aprendizaje, inseguridad, problemas de comportamiento tanto en el hogar como en la escuela. Como les mencioné, también la obesidad es una enfermedad multifactorial y entre los desencadenantes se encuentra la leptina y el neuropéptido Y. Estas sustancias aumentan cuando los niños están sometidos a un estrés emocional y hace que aumente el apetito, conduciendo así a la obesidad. Y luego, sumados a factores psicosociales, hay mayor riesgo que se presente en la depresión. Dentro del factor de riesgo más importante para que se desencadene la depresión es el bullying. ¿Y qué es el bullying? Bueno, el bullying de manera breve se define como acciones negativas que se producen de forma repetida en el tiempo cuando un alumno o un grupo de alumnos causan daño de manera intencionada a otro alumno. Y los niños obesos son los que tienden a ser víctimas de este acoso y por eso tienen dificultades para tener amigos, también están sometidos a estrés emocional, lo que aumenta más su peso y también presentan un bajo rendimiento escolar. Todo esto conlleva al aumento de la ansiedad, sentimientos depresivos, pérdida de la autoestima y problemas de conductas en estos niños. Según lo que yo consulté, un metaanálisis de 2019, en donde se recogieron estudios transversales observacionales y longitudinales observacionales en base de datos como PubMed y Embase, con un total de una muestra de 140.000 niños, se encontró que los niños con sobrepeso tienen un aumento del 32% de probabilidad de presentar depresión actual o a futuro, en comparación con los niños con peso normal. Esto fue estadísticamente significativo. Además, en esta metaanálisis se evidenció que las niñas obesas tienen mayor probabilidad de presentar depresión en comparación con los niños obesos. En otro metaanálisis de subgrupos de estudios longitudinales, los niños obesos tenían 51% más de probabilidad de desarrollar depresión en comparación con los niños de peso normal. Y por último, encontré también un estudio realizado en Suiza con una muestra de 12.507 niños con obesidad que se comparó con un grupo de control en donde se demostró que los niños con obesidad tienen un 43% más de riesgo de desarrollar ansiedad y depresión en comparación con los niños de peso normal. Entonces, de acuerdo a toda esta evidencia que yo pude recolectar, planteé la siguiente hipótesis. La obesidad infantil provoca rechazo y abuso escolar, lo que conlleva a un estado depresivo durante la adolescencia y la vida adulta. Y aquí está la bibliografía. Muchas gracias. Lenin, por favor. Ya le comparto. Sí, se ve ahí, Doc. Sí, señor. Ya, bueno, yo me enfoqué más en que la variable dependiente era la depresión y que la variable independiente es la obesidad. Bueno, primeramente les voy a hablar acerca de que en mi estudio decía que la prevalencia del trastorno depresivo mayor es del 10% en los Estados Unidos y que este va a corresponder a la principal causa de discapacidad en los países desarrollados. En cambio, la obesidad también es un gran problema de salud global y la prevalencia de este es de aproximadamente un 30%. Por este motivo, al tener una mayor prevalencia, la obesidad le tomé como variable independiente. Ya, aquí tenemos una relación que uno de los síntomas del trastorno depresivo mayor es que el cambio del apetito, ya sea el aumento o la disminución de este. Por esto, este va a afectar al peso corporal de este. En un metaanálisis se informó que el trastorno va a estar mayor asociado al riesgo de la obesidad. Ya,
Sin embargo, aquí consideramos la trayectoria crónica y estable de la obesidad. Es posible que los pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno de depresión mayor atípico, o que los pacientes con trastorno de depresión mayor atípico tienen un mayor riesgo de obesidad. Un estudio reciente sugirió que existe una vulnerabilidad genética entre la obesidad y el trastorno de depresión. Considerando que el subtipo que tiene el paciente es probable que los pacientes que ya tienen obesidad y desarrollan este trastorno de depresión pueden tener diferentes resultados dependiendo del subtipo del trastorno. Y este efecto mediante la obesidad puede ser temporal o más persistente. Ya, eh, yo me enfoqué más bien en que la relación de que el tratamiento de la obesidad nos va a un paciente que tenga obesidad y depresión, el tratamiento únicamente de la obesidad va a hacernos que exista una mejoría en la depresión, así como que, como digo, un mayor índice de masa corporal se asocia con mayores dificultades para estabilizar los síntomas de la depresión. Por este motivo, intuimos que disminuir el peso corporal nos va a ayudar a la mejoría de los síntomas depresivos. Ya, tenemos que dentro de los métodos efectivos para el tratamiento, el manejo farmacológico específico para el control va a ser el tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica. Últimamente se hablaba del potencial de los medicamentos de acción central para tratar la obesidad, y estos al mismo tiempo tenían una seguridad neuropsiquiátrica. Ya, sobre todo hablábamos de la fentermina, que la fentermina en el cuadro nacional de medicamentos sí se encuentra, y esta va a ser una amina subsimpático-mimética cuyo mecanismo de acción principal es estimular la liberación noradrenérgica, pero también nos va a ayudar en la síntesis de dopamina y la liberación de serotonina. Ya, esto nos va a ayudar igual en el estado de ánimo y en que los pacientes no tengan, no pudiendo inducir depresión. Teníamos de que un análisis de 2 estudios en que la combinación de fentermina con topiramato en un estudio de más de 2.300 pacientes con obesidad demostró que que esto mejoraba la calidad de vida y que también va a reducir los síntomas depresivos. Ya va. Gracias. Jonathan, perdón. Jonathan Eduardo. Buenas tardes, Doc. Ya le presento. Adelante. Ya, bueno. Bueno, primero, como yo hice la búsqueda, primero me basé en buscar la referencia sobre obesidad y depresión, y de ahí partí en que existe menos evidencia sobre la depresión infantil que conlleva una obesidad, por lo que por esa parte opté en buscar primero como la causa que es la obesidad infantil. Y otro dato en el que me basé fue en la epidemiología, ya que la obesidad infantil es más común, de acuerdo a datos epidemiológicos, entre los niños nativos americanos, de raza negra y mexicoamericanos, que entre los niños blancos no hispanos, es decir, europeos o asiáticos. Y ya que, por ejemplo, con respecto a la depresión, encontré un artículo donde nos mencionaba que de 78.000 niños, solo cerca de 2.500 podía presentar una depresión. Ya, bueno, también cabe recalcar que tener un padre obeso aumenta el riesgo de obesidad de 2 a 3 veces, y cuando ambos padres son obesos, esta probabilidad se multiplica por 15. Otro dato muy importante es que esta obesidad infantil, o bueno, la obesidad en sí, es más frecuente en los países de ingresos altos, pero también es frecuente encontrarlo en poblaciones de bajos ingresos, además de poblaciones con poca educación o en zonas rurales. Ya, mediante otro artículo donde nos mencionaba de que en sí la obesidad infantil
no conlleva tanto a una depresión, o sea, en etapas tempranas, que era más eran como antecedentes para presentar una depresión ya en etapas de preadolescencia a una adolescencia ya. Ya que en este artículo se evaluó bastante lo que era la obesidad infantil y en relación a la insatisfacción corporal y también a la autoestima de los niños. Y aquí se demostró que también que las niñas tenían un mayor riesgo y tenían una mayor insatisfacción corporal y una baja autoestima que en los niños, y que esto se exacerbaba en la transición de la niñez a la adolescencia. Ya, bueno, también un otro estudio se evaluó que mediante un análisis bivariado, que era la obesidad y la depresión, con estos 4 factores de riesgo, que era el sexo, la edad, el tipo de familia y el estado nutricional, se determinó que presentar sobrepeso y obesidad en sí, entre estos dos no había una tanta variación, pero sí que estos de aquí se asociaban con 4.5 veces más riesgo de padecer una depresión comparado con individuos que estaban normopesos. Y esto, bueno, y por último, en conclusión, diversos estudios han demostrado que no existe una asociación directa entre obesidad y depresión, o sea, como para decir que la obesidad causa la depresión o que la depresión causa la obesidad, porque esto es más un bidireccional. Y bueno, después de leer esto, me planteé esta hipótesis donde si existe un mayor riesgo de padecer depresión en la adolescencia, con antecedentes de obesidad infantil, una elevada insatisfacción corporal y una baja autoestima. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vamos. Vaya. Falto yo, Ferrer. ¿Me salté una? Ah, sí, No. pero nada. Ya le comparto. Ya. Bueno, en lo que yo había consultado, bueno, lo que yo consulté en pocas palabras es que prácticamente la depresión es como, la obesidad es la causa de la depresión. En los artículos que investigué mostraba que, sobre todo en un estudio hecho en China, decía que la ansiedad y la depresión son como que los síntomas más comunes y son más prevalentes en niños y adolescentes con obesidad que aquellos que no los tienen. Y también nos mencionaba en otro artículo que la obesidad, independientemente de otros factores de riesgo, como tener antecedentes también personales, ya sea de papás o mamá, que sufran de obesidad u otros factores de riesgo, está asociada con el riesgo de tener o padecer ansiedad y depresión, tanto en niños y adolescentes. En otro de los artículos mencionaba que la obesidad incide negativamente en la percepción social y actitudinal que tienen los niños y niñas sobre su propio cuerpo. Es decir, que se iba a asociar pues a toda esta baja autoestima, depresión y también en otros trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y bulimia nerviosa, y que especialmente esto era más prevalente en mujeres adolescentes, que a diferencia de en adolescentes varones. Y también en otro de los estudios mencionaba prácticamente lo mismo, que de algunos estudios que se habían realizado habían encontrado asociaciones significativas entre la obesidad y la depresión, pero igual era una evidencia contradictoria de cuál era la direccionalidad de este efecto, de lo que hemos estado discutiendo, si la obesidad provoca depresión o si la depresión conduce a la obesidad. Entonces, lo que se había visto es que uno de los estudios vio efectos solo entre mujeres adolescentes, otro solo en adolescentes hombres y otro pues prácticamente ya estaba fuera del grupo de edad que estábamos evaluando.
pero en sí que la obesidad es como que la causa de la depresión y eso es lo que había consultado. Muchas gracias. Ahora sí, ya algo, por favor. Listo. Muy bien. Entonces nos quedamos en la pregunta, ¿cuál es la manera más adecuada de abordar la hipótesis? Si en este caso la depresión como una causa primaria o secundaria conforme a la obesidad en los niños. Entonces, nuestra pregunta sería si la depresión es la causa primaria que está generando obesidad en los niños o la depresión es secundaria a la obesidad en los niños. Entonces, conforme a la investigación, en un primer lugar encontramos una cierta ambigüedad entre las dos, ya que había distintas fuentes que nos mencionaban contrariedades entre la una y la otra, si la una era causada por la otra de manera viceversa. Antes de esto, debemos de tener en cuenta que la obesidad infantil se ha convertido en una pandemia mundial en los países desarrollados. Entonces, esto va a llevar a ciertas complicaciones médicas que nos van a contribuir a una mayor morbilidad y muerte prematura. Conforme a esto, también hay un estudio que nos menciona que es un metaanálisis en el cual se realizan un estudio en el cual nos sugieren una asociación bidireccional tanto en la depresión y en la obesidad en los niños. Entonces, esto nos mencionaba que la una se convertía en un retrocontrol positivo, dando consigo que la obesidad puede generarnos depresión y la depresión puede degenerarnos en una obesidad específicamente en los niños. Entonces nos dejaba igualmente en una duda cuál era el factor principal el cual se iba a continuar desencadenando ya sea la obesidad o la depresión. Y bueno, conforme se fue analizando diversos estudios, metaanálisis y revisiones sistémicas, hemos visto que dentro de la obesidad infantil, las complicaciones médicas y las condiciones psicológicas concurrentes que resultan en el exceso de la adiposidad, resulta la principal la depresión. Es decir, de todas las condiciones psicológicas más frecuentes en estos pacientes que tienen, o en estos niños que tienen obesidad, la principal es la depresión. Por lo tanto, generamos una hipótesis la cual nos menciona, los niños y niñas obesas tienen una alta probabilidad de desarrollar depresión. Entonces, esta hipótesis vamos a buscar un marco teórico que nos diga si está pasando esta hipótesis o no está pasando esta hipótesis para poder generar una nueva pregunta como tal. Teniendo como una variable independiente la obesidad y variable dependiente de la obesidad de la depresión. Entonces, si se hizo un análisis de distintos estudios, de distintos metaanálisis, de distintas revisiones sistémicas y en una de estas nos menciona que los niños y las niñas obesas tienen una mayor probabilidad significativamente mayor de depresión en comparación con los niños y niñas con peso normal. Entonces aquí ya nos está mencionando porque hay este control entre niños y niñas obesas y niños y niñas que tienen ya el peso normal. Y así nos existe este control. Y de aquí nos menciona que específicamente y solamente pasa con los niños y las niñas obesas que tienen esta mayor probabilidad o mayor riesgo de degenerar depresión. E igualmente en este estudio nos mencionaba que no solamente se mantiene en la edad, en la niñez, sino que también nos mencionaba que podría prolongarse o extenderse hasta la edad adulta en estos mismos pacientes. De la misma manera, en otra revisión sistémica y metaanálisis, tenemos que los niños obesos tienen más probabilidades de sufrir depresión y síntomas depresivos. Y dentro de solamente los niños como tal, se los clasificó en niños y niñas, y nos menciona que en las niñas existe un mayor riesgo de tener depresión. Es decir, si ya tenemos podemos tener un doble riesgo de sufrir depresión, siendo dentro de los niños obesos y siendo mujer.
entonces tendrían mayor o un alto riesgo ya de sufrir la depresión. Por otro lado, también en otra revisión sistémica y metaanálisis encontramos que, bueno, en resumen, este marco teórico nos menciona que los síntomas depresivos y la depresión tienen una alta incidencia en niños con obesidad. Y finalmente, en otro metaanálisis nos menciona que los niños obesos tienen elevada la probabilidad de desarrollar depresión. Por lo tanto, podemos decir que esta hipótesis sí sería acorde seguirla investigando como tal. Y lo que me pareció... o lo que nos puede aportar dentro de esta investigación y dentro de toda esta amplia revisión y metaanálisis que se hizo de distintos artículos, podríamos también desencadenar otro tipo de preguntas para investigaciones posteriores, y es lo que ha determinado este párrafo de aquí, ya que en varios de estos estudios nos mencionaba que la asociación entre la depresión que conduce a la obesidad fue mayor que la de la obesidad que conduce a la depresión, específicamente para las mujeres en la edad adulta temprana en comparación con las mujeres en la adolescencia tardía. Es decir, que en niños se mantiene esta hipótesis primaria, la que vemos aquí, que los niños y niñas obesas tienen alta probabilidad de desarrollar depresión. Sin embargo, todo esto se revierte y se cambia cuando nosotros llegamos o pasan de niños hacia una edad adolescente. O también nos mencionaba no solamente la adolescencia como tal, sino la edad adulta temprana, que los cambios o las variables se pueden invertir. Ya no tenemos como una variable independiente a la obesidad, sino que nuestra variable independiente en otro grupo etario que sería la edad temprana y en la adolescencia tardía, que podría ser que las personas en este grupo etario, ya sea edad adulta temprana o en la adolescencia como tal o adolescencia tardía, con depresión tienen una alta probabilidad de desarrollar obesidad. Entonces también eso nos podría generar distintas preguntas a futuro, o podríamos generar distintas incertidumbres en las cuales otro tipo de personas se pueden dedicar a investigar esto. Entonces algo muy importante destacar de todas estas preguntas extra que hemos hecho o que hemos aportado es por qué en adolescentes la depresión conduce a la obesidad, cuya afirmación es muy diferente a lo que pasa en los niños. ¿Qué es lo que cambia en la niñez que no está pasando en la adolescencia o en la edad adulta temprana? ¿O qué pasa en la edad adulta temprana o en la adolescencia como tal que no está pasando con los niños? Entonces, esto sería más o menos lo que investigué y la última aportación. Y a la segunda hoja es solamente bibliografía completa. Muchas gracias. Carla, por favor. Ya, Doc, un ratito. Ya, Doc, ¿me puede decir si se ve ahí la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya, entonces, en la investigación que yo realicé, al igual que mencionaron algunos de mis compañeros, la depresión en la infancia se considera últimamente un problema de salud muy importante, ya que ha ido en aumento en los últimos años y décadas, considerado con años y décadas previas. Entonces se considera un problema de salud pública muy grave, ya que llega a impactar en la esfera social, personal y familiar del niño o del adolescente. La depresión infantil tiene una prevalencia estimada del 4 al 15%, mientras que la obesidad también, al considerarse otro de los problemas de salud pública más importantes y graves del siglo XXI, tiene una prevalencia estimada del 30%. Entonces, entre los factores de riesgo que he investigado en diferentes estudios, para el desarrollo de la depresión en niños y adolescentes están principalmente las imposiciones socioculturales, ya que el aspecto físico, principalmente en esta edad de niños y adolescentes, juega un rol muy fundamental con todo lo que es las interacciones sociales de los niños y cómo estos llegan a percibirse. Entonces,
Este es un factor de riesgo importante, también como el bullying en la escuela, en lugares de recreación e incluso en el hogar, y también las características del núcleo familiar, como son el tipo de relación interfamiliar que tiene el niño o adolescente, la presencia de divorcio o problemas e incluso la violencia. Todo esto va a llevar al niño a un aislamiento familiar, social y que posteriormente lleva a la depresión. Entonces, con respecto a la depresión, se ha en diversos estudios que pues leí, la depresión se considera que es mayormente una consecuencia del padecer sobrepeso y obesidad. También se puede considerar que tiene un factor inverso, que la depresión lleva a la obesidad, pero ya voy a hablar un poco más de esto adelante. Ya, entonces se considera que la depresión, perdón, la obesidad lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque los niños que tienen sobrepeso y obesidad tienden a tener una baja autoestima, tienen una menor capacidad de lograr y realizar diferentes actividades y tareas, y también se llegan a sentir poco valorados, especialmente por sus pares. Entonces, aquí, como les mencionaba, tiene un rol fundamental, ya que el cómo son percibidos socialmente por niños y niñas de su misma edad llega a tener un rol fundamental en cómo ellos se llegan a percibir en la actualidad y en un futuro. Entonces, según Ortega, los niños prefieren a niños de peso normal o delgados, así como también prefieren la amistad de niños con discapacidad a la de a una amistad con niños obesos. Ya que los niños llegan a asociar la obesidad con características negativas como la pereza y el desaliño, y también desarrollan actitudes negativas contra personas que tienen obesidad. Entonces, en menor medida, mencionaba que la depresión lleva a la obesidad, ya que la depresión tiene otros factores y también síntomas que, como les voy a mencionar a continuación. Uno de los principales es que hay una pérdida o ganancia de peso. No siempre se llega a asociar la depresión con una ganancia de peso, también puede llegar a asociarse con una pérdida de peso, por lo que una persona, un niño con depresión no siempre va a ganar peso, entonces no siempre se puede asociar con obesidad. Entonces, por ejemplo, aquí en el estudio de Vázquez et al, el trastorno depresivo se va a diagnosticar si cumple con si el niño presenta un estado de ánimo depresivo o irritable, también si presenta una disminución del interés o la capacidad para el placer y para el juego que antes experimentaba, y si esto está presente durante al menos 2 semanas, la mayor parte del día, y también tiene que presentar síntomas como les mencioné: la pérdida o la ganancia de peso, el insomnio, un enlentecimiento motor o agitación psicomotriz, también la fatiga, sentimientos de inutilidad, culpa, dificultad para concentrarse y también pensamientos recurrentes de muerte y suicidio, perdón. Entonces, por esta razón, en mi caso, yo enfocaría el estudio hacia, primero tomando en cuenta que mi variable dependiente sería la depresión y la variable independiente sería la obesidad. Entonces, encaminaría el estudio hacia la prevalencia de la depresión en niños con sobrepeso y obesidad, y aquí se tomaría como muestra niños y adolescentes desde los 5 a los 19 años que presenten sobrepeso. Se considera sobrepeso si tiene más de una desviación estándar de los percentiles para edad y peso según la talla también y el IMC, y la obesidad si presenta más de 2 desviaciones estándar. Eso, Doc. Muchas gracias. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, puesto que tenemos que avanzar un poco con la parte teórica. El resto de estudiantes, es decir, a partir de Carla, hemos llegado a la mitad, me mandan a mi WhatsApp, por favor, al final de la clase. Bien, vamos a avanzar un poco ahora con el tema correspondiente.
Estamos hablando de diseños. Vimos una clasificación general de diseños. Vimos los diseños transversales. Y ahora vamos, conforme al sílabo, a ver los diseños de caso y control. Es probable que no nos alcance el tiempo para ver los cortes. Los veríamos en la próxima clase o en parte del PAE. Doc, en este caso también, los chicos que todavía no exponen, ya le pueden enviar para que sea calificado y no se queden sin nota, Doc. No. Me envían. Me envían a mi WhatsApp. Ok, perfecto. Sí. Todos me envían. Los unos, la mitad con presentación y la otra mitad sin presentación. Que no influye en la calificación. Lo que pasa es que asumí que en la primera hora podía revisar todos los trabajos y en la segunda la parte teórica, pero no fue así. No alcanzamos sino hasta la mitad. Listo. La otra mitad mañana en el PAE, Doc, ¿sería adecuado? Veamos cómo sale. En todo caso, que me manden nomás. Ok, perfecto. Listo, vamos. Entonces el PAE nos habla de los diseños de investigación 2. Y esos incluyen el diseño caso y control y los cortes. ¿Qué es un diseño de casos y controles? El diseño de casos y controles se organiza con dos grupos. Un grupo de casos y un grupo controles. Si ustedes quieren adoptar el término daño a enfermedad, a inclusión de un proceso mórbido, en fin. Pero entonces la característica que su propio nombre lo dice es el tener dos grupos. El grupo de casos. El grupo de casos es aquel que está en el presente. Es decir, yo tengo mi paciente con el proceso mórbido aquí y me voy hacia el pasado a buscar factores explicativos que me indiquen qué es lo que encuentro de presente en ese pasado, que me expliquen el daño que se pudo ocasionar a ese grupo de casos. Ese es el uno. El otro, en cambio, es el grupo de controles, que son personas sanas, sin el daño en cuestión, pero que tiene ausente ahora en el presente el problema que el grupo de casos tiene y que voy a buscar en el pasado la posibilidad de encontrar algún factor a pesar de que ese que en el grupo de casos está presente pueda ser inusual, pueda ser poco frecuente. Entonces, en el uno y en el otro caso, yo quiero encontrar factores explicativos que me ayuden a entender cómo se constituyeron esos casos. Y en el otro, ¿qué fue lo que intervino a pesar de tener presente en el pasado algunas
algunos factores de riesgo, pero que los controles no provocaron ese proceso. Veamos. Si yo tengo aquí una persona que fuma y me voy hacia atrás y encuentro como antecedente, perdón, estoy al revés. Si tengo aquí una persona que fuma y tiene cáncer de pulmón y me voy hacia atrás y encuentro todo un antecedente de historia de fumador. ¿Sí? Esto hace que este grupo de casos, que ya lo tengo aquí, me permita dilucidar si lo que yo estoy planteando como causante es real o no. Pero tengo que tener un grupo que, a pesar de tener el antecedente de fumador, no presenta cáncer. Es decir, no todos los que fuman presentan cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Y aquellos que fuman, en un buen porcentaje, pueden terminar con cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago casos y controles, tengo dos grupos, insisto, y me voy hacia atrás a buscar factores explicativos. Estos estudios de casos y controles son parte de los diseños epidemiológicos analíticos. Se lo denomina diseño epidemiológico analítico retrospectivo. Y lo vamos a abreviar como REAR. Perdón, aquí hay un error. Hay un error que no puede quedarse así. Entonces, en realidad no es REAR, sino REAR. Así como el primero era DEAT, diseño epidemiológico analítico transversal, este es DEAR, diseño epidemiológico analítico retrospectivo. Aunque el nombre universal es de casos y controles. Es decir, solamente por razones ilustrativas nosotros adoptamos este analítico retrospectivo, porque de lo contrario, siempre lo vamos a encontrar en la literatura como casos y controles. Y la característica entonces de los casos y controles es que estoy buscando un factor de riesgo en el pasado. Entonces, ¿cómo sugerimos las hipótesis en casos y controles? La comprobación de esa hipótesis consiste en la demostración de la fuerza de asociación entre dos fenómenos. Y aquí sí se establece una relación causa-efecto. Insistimos en lo que ya dije al principio.
¿Cómo instrumentamos estos diseños de casos y controles? Entonces organizamos dos grupos. Un grupo de afectados por la enfermedad en estudio, que serían casos, y un grupo de sanos, sin sufrir la enfermedad en estudio, que serían controles. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto consiste en que el factor causal bajo investigación debe haber estado presente con mayor frecuencia en los casos que en los controles. Entonces, ahí viene el ejemplo del tabaco. Y el tabaco, como causal, no solo causa cáncer de pulmón, causa con mayor frecuencia infarto de miocardio. Y entonces, si nosotros asumimos en esta hipótesis, que es la hipótesis de una proposición, es un supuesto, hemos dicho, que el factor causal es el antecedente del tabaco, es decir, no estamos asumiendo que es un fumador, sino estamos asumiendo que tuvo antecedentes de ser un fumador. ¿Qué quiero decir? No siempre un fumador debe mantenerse como tal hasta el desenlace de un infarto. No. Debemos buscar en los antecedentes la etapa, la época que fue un fumador y solo ese antecedente y ya es una causa de infarto. Entonces, miren cómo el factor causal puede tener diferentes connotaciones. Y aquí dice una cosa que es importante, con mayor frecuencia. Es decir, la relación causa-efecto no es una relación limpia, única. Es una relación que se imbrica con todos los elementos que en la realidad existen. Es decir, las personas que terminan con una enfermedad no solamente se identifican con un antecedente que puede ser denominado causal, sino que van a tener una multicausalidad, ¿sí?, de los cuales el investigador elige una en el mejor de los casos, porque en muchos de los casos va a verse implicado en varias causas, al punto que va a poder establecer cuál es aquella causa que mayor influencia tiene para causar el efecto de la enfermedad, por un lado, y establecer el resto de causas hasta completar una explicación completa del 100% de causas. En nuestro ejercicio que estamos haciendo, vamos a tomar una causa y un efecto por facilidad de aprendizaje y por facilidad de instrumentación. Sí. Pero en la realidad, digamos, cuando ustedes estén haciendo su especialidad, en ese posgrado se van a graduar como una tesis. Y allí sí, el diseño va a ser mucho más complejo, al punto que ustedes puedan demostrar cuál es la variopinta causal que provoca un efecto. Digamos, ustedes van a establecer la desnutrición infantil. Y claro, la desnutrición infantil tiene varias causas. Una causa biológica es la deprivación de macroelementos, ¿sí?, y la ausencia quizás selectiva de micronutrientes. Pero además esa tiene otro causal, que es la disposición o el acceso a alimentos. Y tiene otro que es
el acceso a alimentos equilibrados. Y así, si nos vamos complicando, tenemos si la capacidad adquisitiva explica el acceso. Y entonces tenemos una serie causal con diferentes dimensiones, dependiendo a cómo queramos construir nuestra hipótesis, a efectos de explicar un solo efecto, que es la desnutrición infantil. Si quiero explicar la desnutrición crónica en menores de 2 años, no es solo la deficiencia de alimentación, la deficiencia de micro y macronutrientes, no. Tiene una complejidad que hace que se instale esta llamada desaceleración de la velocidad de crecimiento, como se lo llama internacionalmente ahora, y ya no como lo que es más fáctica, la desnutrición crónica, característica del menor de 2 años. Porque allí el encontrar solamente como causa la falta de alimentación lleva a hacer propuestas, una de ellas que está en vigencia, el hecho de alguna manera darle de comer a ese niño. Y claro, en el hecho que se realice esa propuesta, el darle de comer al niño significará que va a disminuir la desnutrición, pero esa desnutrición es un proceso activo que puede mejorar a Nutris Vivo, pero que se mantiene y persiste diaria y permanentemente en el tiempo. Es decir, yo puedo coger una cohorte de niños y darles de comer. Y efectivamente en un periodo sostenido de 12 meses mostrar una nueva situación. Y claro, puedo tener un grupo de niños a los que no les sometí a ese programa, lo cual significaría problemas éticos, puesto que si a unos les doy de comer y a otros no, a los identificados con desnutrición crónica que no les doy de comer, les estoy cometiendo una injusticia. Y entonces, de pronto, no sería adecuado aplicar un diseño de esta naturaleza, ¿no es cierto? Claro que en este rato, al poner este ejemplo, me estoy yendo a un prospectivo, es decir, del presente hacia adelante. Y lo que queremos es ilustrar un retrospectivo. Es decir, regresando al tema de lo retrospectivo y en el ejemplo de los niños menores de 2 años y la desnutrición crónica, lo que me permite tomar acciones adecuadas es saber con claridad estadística, es decir, con evidencia científica, cuáles de los factores que voy encontrando en los diferentes niveles del conocimiento es el determinante que mejor explica la desnutrición crónica del niño. Para, en un nuevo diseño, que sería un prospectivo, manipular experimentalmente ese determinante para deprimir, disminuir o controlar la desnutrición crónica. Ese sería el camino para este tipo de situación. Pero el Ecuador no tiene estudios alrededor de la desnutrición crónica. Es decir, no tiene evidencia científica que le permita tomar estas decisiones. Y seguramente están tomando en el Ministerio de Salud actual, en la decisión de armar el Programa Nacional contra la Desnutrición Crónica, con algún supuesto. El supuesto más empírico, el supuesto más inmediato, sería el suponer que hay una deprivación de alimentación y entonces buscar un mecanismo, un artificio que permita llegar al niño con alimentos. ¿Ya? Pero miren ustedes el papel que juega este diseño en la posibilidad de descubrir el supuesto que mejor explica, ¿sí?, la causa para
encontrar el efecto. Es decir, aquel factor que está con mayor frecuencia presente en el hecho que estamos investigando. Y entonces, esta es la característica, ¿no es cierto? Vamos a ir con fines de ejemplificación, hacer un ejercicio con los temas que ustedes tienen, y como en principio les he pedido que elijan un diseño, ahora vamos a hacer un artificio y van a organizarlo con fines solamente de ejercicio. ¿Cómo funcionaría el proyecto de ustedes si lo transforman a un casos y controles? Si no fuera así, si hasta mañana conciben en que no es posible un caso de controles, ¿por qué? Pero en la mayoría de los casos, de los 5 grupos, es muy probable que se pueda articular un diseño de casos y controles. ¿Qué mensaje les estoy dando? El mensaje es que ustedes pueden elegir el diseño que van a trabajar en el estudio, por un lado. Y por otro lado está el concepto de que el objeto de estudio define el diseño. Entonces, les pongo en la mesa 2 conceptos, si ustedes quieren, encontrados. El uno que dice que yo elijo el diseño y el otro que dice que el objeto de estudio define el diseño. Perfecto. Esas son las 2 posibilidades. Sí, pero en esa disyuntiva quiero que ustedes hagan el ejercicio de transformar su objeto de estudio, que en principio ustedes ya eligieron con lo que vimos en la primera aproximación a diseños, un diseño. Pero ahora, con lo que estamos viendo en casos y controles, quiero que le armen como un diseño de casos y controles, solo con fines de ejercicio, ¿sí? Y eso pues lo veríamos mañana. Entonces, ¿cómo instrumentamos? Lo hacemos mediante entrevista a la persona que tiene el problema. Le aplicamos un cuestionario, ¿sí? O hacemos una revisión de registros, de historias clínicas. ¿Para qué? Buscando el factor causal. La entrevista estaría diseñada para preguntarle cosas. El cuestionario sistemáticamente tendría ese objetivo, ese mismo objetivo. Y la revisión de registros, en nuestro medio, las historias clínicas, también buscarían antecedentes. La entrevista es una técnica que en salud casi no se utiliza, porque es una entrevista abierta, que dificulta el manejo de variables. Ya veremos más adelante qué significa. El cuestionario es lo que más se utiliza cuando utilizamos instrumentos de investigación. ¿Por qué? Porque tiene un sistema cerrado de preguntas. ¿Sí? Son las típicas preguntas de examen, de opción múltiple, de varias respuestas, dicotómicas, o sea, de sí o no, en fin. Y claro, otro de los elementos es la revisión de registros, con el antecedente que la revisión de registros es llenada por varios profesionales, por lo tanto con varios criterios, por lo tanto no es estandarizada, ¿sí? Sino que por varios métodos el médico, el interno, registran la información con criterios coyunturales del momento. Lo que no pasa con el cuestionario, que el cuestionario está estandarizado. Y los que van a aplicar el cuestionario reciben un proceso de estandarización de su aplicación.
Entonces, yo garantizo de que por lo menos se va a aplicar de la misma manera. La entrevista tampoco tiene ese proceso de estandarización. ¿Por qué? Porque se le deja abierta la posibilidad de que la persona diga a su manera cómo percibe la situación, cómo organiza la respuesta y en la coyuntura hasta puede inventarse. ¿Sí? Entonces, miren, hay tres instrumentos de recolección de datos: la entrevista, el cuestionario y la revisión de registros. ¿Qué buscamos? Ya lo dije, el factor causal. Entonces, para insistir, para ilustrar, buscamos el factor de riesgo al que estuvieron expuestos en el pasado los enfermos y los no enfermos. Aquí debería decir, en vez de controles, no enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a buscar en ambos casos el factor de riesgo. Y lo que es más, ¿qué espero? El que yo he elegido en mi hipótesis, espero que sea numeroso, que esté presente con mayor frecuencia. Y en los controles, lo que espero es que ese factor de riesgo sí esté presente, pero con menor frecuencia. Porque eso ayuda entonces a afirmar que lo que yo estoy pensando es altamente probable de que así sea. ¿Sí? Y claro, en los controles que no tienen la enfermedad, también estoy pensando que si bien estaba el factor de riesgo presente, pero estuvo en menor intensidad. Veamos algo más. ¿Cuándo utilizo este diseño? No siempre, no de manera indiscriminada. Utilizo cuando la enfermedad es rara. Por ejemplo, en cánceres de incidencia baja. ¿Cuándo más? Cuando se requiere hacer exploración simultánea de varios factores. Aquello que les decía, ¿no es cierto? Que tengo varios factores causales que me están explicando el daño, la enfermedad presente. Ah, pero aquí hay algo interesante. Cuando no se tiene una hipótesis en firme, cuando estoy comenzando, cuando he hecho un diseño transversal para establecer una asociación y el estudio me ha dado positivo de que sí existe asociación entre dos eventos, la variable independiente y la variable dependiente. Ustedes acuérdense que el diseño transversal no mide causa-efecto, ¿ya? Pero sí me dio como resultado asociación, ¿no es cierto?, entre dos procesos. Y entonces, el siguiente paso es plantear un diseño más complejo. Y el diseño más complejo sería el casos y controles. ¿Por qué? Porque no tengo una hipótesis en firme. Porque la voy a plantear. Voy a hacer una asociación. ¿Sí? El diseño transversal ya me dio la asociación. Pero ahora busco causa-efecto. ¿Sí? Entonces aquí, en vez de estar buscando asociaciones significativas, debería decir causa-efecto. ¿No es cierto? Porque las asociaciones significativas las busqué en el transversal. Siempre cuando uno hace estas cosas y ya presenta, encuentra este tipo de dificultades. Espero que no signifiquen, si todos están atendiendo, que no signifique dificultades. ¿Sí? Aquí, insisto, quiero que lo apunte. ¿Sí? Aquí busco causa-efecto, porque las asociaciones significativas ya las encontré en el diseño transversal. ¿De acuerdo? Y de otro lado, igual que los transversales, son simples, baratos y de corto tiempo. Es decir, armo un caso y control y lo puedo hacer sin mayor inversión y sin demorarme mucho. Ahora veamos lo contrario, las desventajas.
son poco útiles cuando la frecuencia de exposición del factor causal es muy baja. Antes dijimos, es baja, ¿no? Pero a veces es muy baja y ahí ya no nos agarra. Entonces tendríamos que discriminar entre lo bajo y lo muy bajo. Esa es una desventaja. La otra, no mide incidencia. Sí, ¿por qué? Porque quien mide incidencia son los que están del presente al futuro. Esos miden incidencia. Los que están del presente al pasado se llaman prevalencias. Ah, mide prevalencia, pero no incidencia. ¿De acuerdo? Otro de los problemas que tenemos es la memoria de evocación. ¿Qué significa? Que cuando yo hago entrevistas a las personas y pregunto sobre su pasado, en general, la memoria de evocación tiene dos momentos. La evocación de hechos recientes y la evocación de hechos pasados. Cuando yo tengo una evocación de hechos presentes, los que manejan bien estos temas dicen que es confiable la información de la memoria de 24 horas. Que cuando evocamos hechos mayor de 24 horas, peor de años anteriores, la memoria de evocación ya no es confiable. En ese caso, si consta en una historia clínica, será mucho más confiable, así sea heterogénea. Porque si hay un antecedente que fue escrito en una historia y la historia tiene una data de 20 años, sí, se cree mejor que si yo le pregunto al paciente cuándo comenzó a fumar, cuántos tabacos comenzó fumando, cuántos llegó a fumar en las mejores épocas. Seguramente él armará una trama que le sea creíble, ordenada, pero que se refiera a la realidad es difícil, no lo podemos verificar, no podemos saber si esa información es confiable o no. Y entonces, ese es un problema serio que tienen los diseños de casos y controles cuando vamos a evocación. Y vamos a evocación en la entrevista, en el cuestionario. Sí, no vamos a evocación cuando vamos al expediente clínico. Y entonces ahí hay que tomar una decisión en términos de esas dificultades. Ahora, el otro punto es, seleccionar el grupo control suele ser complicado por los sesgos. Nunca vamos a encontrar un sano. Un sano que pueda ser control de un enfermo. Digamos, yo tengo un paciente con infarto y ese paciente con infarto seguramente está hospitalizado. Y necesito un control de ese paciente, qué sé yo, paciente de 45 años, hombre, profesional, con IMC de 30, y voy a la búsqueda de un control. ¿En dónde lo voy a encontrar? En la calle, imposible. Tiene que ser en el propio hospital. Pero si está en el hospital, ya está con alguna enfermedad. Y el diseño dice que no tenga la enfermedad, pero que no esté sano. Puede tener otra enfermedad. Ah, pero esa enfermedad incide en lo que yo quiero controlar. Esa enfermedad que tiene el paciente, digamos una gastritis, influye para compararle con el infartado. ¿Cómo es eso? Y entonces, a eso se refiere cuando buscamos el grupo control. Nunca vamos a encontrar un control idóneo, limpio, el mejor para el caso que tengo que emparejarlo. Siempre voy a tener problemas, siempre va a haber sesgos. Y entonces, uno de los problemas que además presenta
Los casos en controles es este hecho, que yo puedo entrar en dificultades serias cuando digo, bueno, voy a organizar 30 casos, 30 infartados, y los voy a comparar con 30 controles. Perfecto, ¿de dónde me saco 30 que no se hayan infartado y que estén en el hospital mientras el infarto esté vigente en tratamiento en el hospital y yo tenga que buscar 30 controles? Ah, el número 30 es el número mágico, pero es bastante gente. Son 30 pacientes que debería salir a buscar en otros servicios diferentes al de cardiología. ¿Ya? Entonces, siempre seleccionar el grupo control es un poco difícil. Ahora, vamos a ver el fundamento estadístico. Vamos a hacer una primera aproximación. Una aproximación inicial para que tenga razón de ser esta explicación. El estadígrafo característico, que no solo se utiliza en este diseño, pero que es el estadístico que mejor le explica a casos y controles, se llama OR, de forma abreviada, pero quiere decir razón de productos cruzados o razón de nomios. ¿Sí? ¿Qué significa comparación de partes? ¿Qué partes vamos a comparar? Casos y controles. Casos de expuestos, ¿sí? Y no expuestos, es decir, los casos tendrán expuestos y no expuestos, y los controles tendrán expuestos y no expuestos. Entonces vamos a armar una tabla tetracórica de doble entrada, donde verticalmente entran los casos expuestos en el recuadro A, y verticalmente entran los casos que no reconocen exposición en el recuadro C. Y los controles expuestos, que se identifican controles expuestos, es decir, sanos, que reconocen una exposición en el cuadro B, en el recuadro B, y controles no expuestos en el cuadro D. ¿Qué espero? Que es lo que decía yo antes. Tener bastantes casos expuestos, ¿no es cierto? Y tener controles bastante no expuestos. Esa sería la lógica, ¿no es cierto? Para tener un razonamiento matemático que me explique y que me justifique el caso y control. Insisto, hago una comparación de partes, hago una comparación vertical. Y entonces, ¿qué significa hacer una comparación de partes? Cuando en el lenguaje matemático hablamos de comparación, estamos hablando de división, A dividido para C y B dividido para D. Y esos divididos entre sí. Y entonces divido A para C y B para D. Y luego, 1, extremos por internos, eso ya se acuerdan, ¿no es cierto? Tercer grado de escuela. Y el OR me termina dando A por D y C por B. Es decir, por eso se llama de productos cruzados, ¿sí? Porque finalmente terminan cruzados. Ahora, el OR es el estadígrafo más importante. Allí falta añadir una variable que explique cómo se lee el OR. El OR, si es menor de 1, siempre se evalúa en relación a la unidad. Si es menor de 1, significa que hay un elemento de protección. Si es 1, significa que no hay
influencia, es decir, que no existe OR. Y si es mayor de 1, de 0.1 en adelante, significa que hay una relación, causa-efecto. Pero ese OR solo vale si es que tiene un chi cuadrado significativo. No sabemos todavía qué es el chi cuadrado, yo tengo que enseñarles eso. Pero les dejo en la memoria porque la fundamentación estadística establece esas 3 pruebas. ¿Sí? El OR significativo chi cuadrado y dentro de un intervalo de confianza. Entonces, es una primera aproximación a la lógica estadística para saber que OR, chi cuadrado e intervalo de confianza son 3 pruebas que tienen que ser positivas, que tienen que ser adecuadas. Si una de ellas no sale, es decir, un chi no significativo, el OR se anula, a pesar de que el OR haya sacado un valor mayor de 1. Igual, si tiene chi cuadrado y no entra dentro del intervalo de confianza, igual se anula. ¿Ya? Entonces, es muy importante pensar que tiene que ser acompañado de esas 2 pruebas. Por esa razón, en términos generales, se dice que casos y controles tiene 3 pruebas, OR, chi cuadrado e intervalo de confianza. Bueno, mi cálculo fue pésimo idea, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a... Listo, Doc. No sé si tal vez nos podría ayudar con subiendo las diapos, Doc, por favor. Bueno, lo que pasa es que ahí tengo más cosas, pero ya voy a hacer un cambio y les envío, porque está incompleto según me doy cuenta, ¿no es cierto? Todavía faltan algunos elementos para completar el tema. Pero como para mañana tienen que hacer este ejercicio, les voy a mandar hasta donde está. ¿De acuerdo? Entonces, ya les subo. No este rato, pero le voy a subir a su WhatsApp para que usted les entregue el resto. Listo, Doc, entonces, muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Doc.